Hay una pregunta que los comunicados oficiales no responden y que ningún titular de periódico ha explicado con precisión. El 27 de abril de 2026, Audias Flores Silva tenía más de 60 hombres armados en ese rancho. Tenía 30 camionetas, tenía el único camino de entrada monitoreado. Tenía años de impunidad construida sobre ese mismo sistema de seguridad. Y cuando llegaron los helicópteros de la Marina, esos 60 hombres hicieron una sola cosa: corrieron, sin disparar, sin resistencia organizada, sin un solo intento serio de proteger al hombre al que se suponía que debían su lealtad, su sueldo y su vida. 60 escoltas, 0 disparos, un capo solo en un drenaje. Eso no es una derrota táctica, eso es algo mucho más perturbador. Y hoy vamos a desarmarlo pieza por pieza. Porque la pregunta no es ¿cómo cayó el jardinero? La pregunta es ¿quiénes eran esos 60 hombres? ¿Por qué no dispararon? Y si la respuesta a esa pregunta es más incómoda para el CJNG que la captura misma. Para entender lo que ocurrió en ese rancho de La Yesca, cuando los rotores de los helicópteros de la Marina comenzaron a escucharse sobre la sierra de Nayarit, primero tienes que entender qué era ese dispositivo de 60 hombres y qué no era. No era el grupo élite. No eran las células de acción directa que el CJNG despliega en operativos de alto impacto. Eran sicarios regionales, hombres reclutados del tejido criminal que el jardinero había construido durante años en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, plazas que él administraba personalmente. Gente de rancho, de sierra, de comunidades rurales donde el CJNG no es una organización distante sino el empleador más estable y más violento de la región. Hombres que conocían esa brecha de terracería mejor que cualquier fuerza federal, que sabían exactamente cuánto tiempo tardaba un vehículo en subir desde el trapiche, que llevaban meses o años apostados en ese predio, viviendo la rutina de un rancho en la sierra. Y sin embargo, cuando llegó el momento, no dispararon. La versión oficial dice que se dispersaron a manera de distracción para que el objetivo pudiera escapar. Quiero que te detengas un momento en esa explicación, porque es la explicación que el Gabinete de Seguridad eligió para describir lo que ocurrió, y es una explicación que técnicamente es correcta. Pero hay otra explicación, y esa explicación lleva un nombre muy específico en el lenguaje del crimen organizado. El semanario Z fue el primer medio en publicarlo con esa claridad. La teoría de que fue la propia organización criminal la que puso al jardinero. No es una teoría menor. Es una hipótesis respaldada por algo que ocurrió el mismo día de la captura y que en el ruido informativo del 27 de abril pasó casi desapercibido. Mientras el jardinero era sacado de un drenaje en la sierra de Nayarit, en Zapopan, Jalisco, a cientos de kilómetros de distancia, otro equipo de la Marina detenía sin resistencia a César Alejandro Villaseñor, el Güero Conta, el operador financiero de Flores Silva, el hombre que movía el dinero de la estructura del jardinero. 2 objetivos, 2 estados distintos, el mismo día, sin un solo disparo en ninguno de los 2 operativos. Un especialista en seguridad citado por Infobae lo dijo con precisión. Eso habla de 2 cosas posibles: un operativo de inteligencia que siguió toda la red de manera simultánea, o que alguien entregó información sobre las 2 personas al mismo tiempo. Ambas explicaciones son posibles, pero solo una de ellas explica por qué 60 hombres armados en un rancho que conocían de memoria, con armamento y con una ruta de escape en el monte, no dispararon un solo tiro. Para entender por qué alguien dentro del CJNG podría haber querido que el jardinero cayera, necesitas entender lo que estaba pasando dentro de la organización en los 65 días entre la muerte del Mencho y esta captura. El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes murió en Tapalpa. Murió sin haber dejado una sucesión limpia, sin haber nombrado públicamente a un sucesor, sin haber consolidado una línea de mando que todos los operadores del cártel aceptaran sin cuestionamiento. Y en ese vacío entraron varios nombres. Juan Carlos Valencia González, el 03, hijastro del Mencho, nacido en California, jefe del grupo élite, el brazo armado más violento del cártel, hijo de Rosalinda González Valencia, viuda del Mencho y hermana de los Queenies, el aparato financiero que sostuvo al CJNG durante 15 años. El 03 tenía sangre, tenía dinero y tenía el aparato armado. Lo que le faltaba era que todos lo aceptaran, y había uno que no lo aceptaba plenamente: Audias Flores Silva,
El hombre que durante años había sido el jefe de seguridad del Mencho. El hombre que conocía mejor que nadie los secretos operativos de la organización. El hombre cuyo alias más revelador no era el jardinero ni el comandante. Era uno que los archivos de inteligencia mencionan y que dice todo sobre lo que pensaba de sí mismo. Mata jefes. Un hombre con ese apodo no es un subordinado que espera turno. Es un operador que construyó su poder de manera paralela al liderazgo central. Y para el 03, ese hombre era un problema. Quiero que pienses en la geometría de poder que existía en el CJNG en marzo y abril de 2026. El Mencho muerto. El Menchito, Rubén Oseguera González, hijo biológico del fundador, preso en Estados Unidos. Los hermanos Oseguera Cervantes, los tíos, detenidos en años anteriores. Quedaron básicamente dos figuras con capacidad real de disputar el liderazgo. El 03, con el linaje, el dinero y el grupo élite. Y el jardinero, con el control territorial, con 5 estados bajo su estructura, con las relaciones que había construido en 30 años de carrera criminal. Un operador de ese nivel que no acepta plenamente la autoridad del nuevo líder no es una incomodidad menor, es una amenaza existencial para esa sucesión. Y en el lenguaje del crimen organizado, las amenazas existenciales se resuelven de una de dos maneras, con violencia directa o entregándolas. La violencia directa contra el jardinero habría generado una fractura interna, una guerra entre células, la inestabilidad que ningún nuevo liderazgo puede permitirse en sus primeros meses. Entregarlo es más limpio. El Estado hace el trabajo, el nuevo líder no se ensucia las manos y el obstáculo desaparece. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Lo que viene sobre el reacomodo del CJNG bajo el 03 necesita exactamente este contexto para entenderse. Dale clic al botón y activa la campanita. Ahora volvamos al rancho, a los 60 hombres, a lo que ocurrió exactamente en los minutos en que los helicópteros comenzaron el descenso. La Marina desplegó un operativo de 520 elementos, 120 de acción directa, 400 de apoyo, 6 helicópteros, aeronaves de inteligencia y reconocimiento, drones térmicos que llevaban 48 horas mapeando cada firma calórica en ese predio. Cuando el dispositivo de la Marina se activó, los 60 escoltas tenían opciones. Opción 1. Resistir, defender el perímetro, intentar abrir un corredor de escape para el objetivo. Eso es para lo que teóricamente estaban ahí. Eso es lo que 60 hombres armados en terreno conocido debería significar. Opción 2. Dispersarse en el monte, generar caos operativo, dificultar el seguimiento del objetivo. Lo que hicieron fue la opción 2, y lo hicieron sin resistencia, sin un disparo, sin una sola baja. El comunicado oficial lo describe como una maniobra de distracción, pero hay algo en ese detalle que no cierra si analizas lo que sabemos sobre cómo opera el CJNG cuando protege a un objetivo prioritario. En Zapopan, en noviembre de 2023, cuando la Marina intentó detener al jardinero en el fraccionamiento Cima Park, los escoltas no se dispersaron. Replegaron a las fuerzas federales, abrieron fuego, y el jardinero escapó, dejando como señuelo a su lugarteniente el Mini Toy. Eso sí es un escolta haciendo su trabajo. Lo que ocurrió en la Yesca el 27 de abril fue diferente en una variable que importa. Nadie respondió con fuego. En 3 años, entre el operativo de Zapopan y el de la Yesca, algo cambió en la disposición de esos hombres a morir por Audías Flores Silva. Hay una pregunta que los analistas de seguridad dejan abierta y que vale la pena formular con precisión. ¿Los escoltas huyeron porque tenían miedo de la Marina? ¿O huyeron porque tenían instrucciones de hacerlo? Estas dos explicaciones se ven iguales desde afuera. En ambos casos, el resultado es el mismo. 60 hombres que desaparecen en el monte y un capo solo buscando un drenaje donde esconderse. Pero para el CJNG, para el 03, para la reorganización interna que está ocurriendo mientras hablamos, las dos explicaciones tienen consecuencias completamente distintas. Si huyeron por miedo, el cártel tiene un problema de disciplina. Tiene escoltas que no están dispuestos a morir por la estructura que los emplea. Si huyeron por instrucción, el cártel tiene un nuevo líder que ya demostró que puede mover piezas sin necesidad de ordenar una guerra interna. Y esa segunda opción es mucho más eficiente para quien quiere consolidar poder en los primeros meses de un liderazgo. Ahora lo que ocurrió después. Porque la caída del jardinero no fue el final de su estructura, fue el principio de su desmantelamiento.
En menos de un mes después de su captura, el Estado mexicano asestó 5 golpes adicionales a la misma célula. 5 objetivos vinculados a la red de Flores Silva, detenidos en cascada, cada uno usando la información del anterior para llegar al siguiente. Eso solo ocurre cuando la inteligencia acumulada sobre una estructura es lo suficientemente profunda como para tirar del hilo de manera sostenida, o cuando alguien desde adentro está facilitando activamente cada jalón. Y mientras eso ocurría, el CJNG reaccionó de la única manera que sabe reaccionar cuando pierde un mando regional, con violencia hacia afuera. Balaceras en Tecuala, incendios de negocios en Acaponeta, narcobloqueos en carreteras de Nayarit. La violencia no estaba dirigida al Estado, estaba dirigida a las comunidades. Era el mensaje que el cártel siempre manda cuando cae un líder. Aquí seguimos, el que habló lo sabe, el que piense hablar lo sabrá también. Pero hay algo revelador en esa violencia. No fue un intento de rescatar al jardinero. No hubo ningún movimiento coordinado para interrumpir su traslado, para presionar una liberación, para demostrar que la estructura lo respaldaba. La violencia fue hacia afuera, no hacia arriba. El cártel castigó a Nayarit, no intentó recuperar a su operador. Eso también dice algo. Audias Flores Silva tiene un historial que pocas veces se analiza con la atención que merece, porque este hombre no llegó al 27 de abril de 2026 sin antecedentes. Llegó con una historia que debería haber terminado 10 años antes y no terminó. En 2016 fue detenido, acusado de ser el autor intelectual de la emboscada del 6 de abril de 2015 en San Sebastián del Oeste, Jalisco, donde murieron 15 policías estatales y 5 más resultaron heridos. Era el ataque más letal contra fuerzas de seguridad en Jalisco en años. Las investigaciones apuntaban a un solo nombre. Lo detuvieron, lo metieron a Puente Grande y en 2019 salió caminando. Absuelto, liberado, sin que se explicaran públicamente los motivos, en medio de rumores que nunca fueron desmentidos con contundencia sobre un soborno millonario que habría facilitado esa libertad. Esa liberación tiene un nombre técnico en el análisis criminal, se llama precedente. Y el precedente que dejó en la mente del jardinero fue exactamente el que lo llevó a construir ese rancho en la Yesca con la convicción de que era intocable. Ya lo habían tenido. Ya lo habían soltado. El Estado mexicano tenía límites. Él sabía dónde estaban esos límites. Lo que no calculó es que los límites cambian. Y que esta vez no hubo soborno que ofer. Es ser porque no hubo momento de negociación. Llegaron desde arriba, con drones térmicos, sin dar aviso por el único camino de tierra que él tenía vigilado. Hay una imagen de este operativo que me parece importante describir porque sintetiza todo lo que este análisis intenta explicar. Las tomas aéreas del 27 de abril muestran a un hombre con camisa blanca y pantalón de mezclilla siendo conducido por elementos de la Marina desde el punto donde fue encontrado hasta la zona de aterrizaje del helicóptero. Camina. No lo arrastran. No hay forcejeo. Solo un hombre de 45 años caminando sobre el terreno de su propio rancho rodeado de marinos, con las manos esposadas en dirección a la aeronave que lo llevaría a la FEMDO en la Ciudad de México. A sus espaldas, el lienzo charro, las caballerizas, los depósitos de agua, el núcleo habitacional con techos de teja, las 30 camionetas en el patio, todo lo que construyó, todo lo que creyó que era suficiente. Frente a él, el helicóptero, el altiplano, la extradición que ya Estados Unidos tenía lista para él. Y a su alrededor, nadie, ni un solo escolta, ni un solo hombre de los 60 que supuestamente estaban ahí para que ese momento nunca ocurriera. La pregunta con la que hay que cerrar este análisis no es si el CJNG entregó al jardinero. Esa es una pregunta que la inteligencia de 2 países probablemente ya tiene respondida y que el expediente judicial irá revelando con el tiempo. La pregunta es ¿qué significa que eso sea siquiera posible? Significa que un cártel que construyó su identidad sobre la lealtad ciega, sobre el narcocorrido que glorifica al hombre que muere por su patrón, sobre la imagen de estructura irrompible y jerarquía sagrada, tiene en su interior los mismos mecanismos de traición y conveniencia que tienen todas las organizaciones humanas cuando el poder cambia de manos. El Mencho murió. Y en los 65 días siguientes, alguien dentro del CJNG calculó que Audias Flores Silva valía más caído que activo, que la estabilidad del nuevo liderazgo valía más que la lealtad a un operador que no se alineaba. Y los 60 hombres de ese rancho, por miedo o por instrucción, llegaron a la misma conclusión antes de que los rotores de los helicópteros terminaran de acercarse.
El jardinero los pagó durante años, los alimentó, les dio camionetas, armas, identidad dentro de la estructura más poderosa del occidente de México. Y el lunes 27 de abril, cuando más los necesitó, todos corrieron en dirección contraria. Eso es lo que hace que la imagen del drenaje sea tan poderosa y tan definitiva al mismo tiempo. No es solo un hombre escondiéndose de la Marina. Es un hombre descubriendo, en el peor momento posible, lo que en realidad valía su sistema de lealtades. El rancho sigue en pie en la Yesca. Su dueño no va a volver a él, y los 60 hombres que corrieron ese lunes están en algún punto de esa sierra, esperando ver de qué lado conviene ponerse ahora que el tablero cambió. Esa historia apenas está comenzando, y la vamos a contar aquí, con el mismo nivel de detalle, sin adornos y sin filtros. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que vale suscribirte. El botón está ahí. Úsalo.